Ok. Y les voy entonces a compartir la guía. Los que estamos aquí ya entregaron la guía número 2. Sí, faltan algunos estudiantes por entregarla. Sé que en este momento están teniendo problemas de conectividad en la vereda, por lo que está lloviendo mucho. Listo, entonces vamos a compartir. Me cuentan, ¿están observando la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces van a prestar atención. Vamos a ver esta guía. Listo, está la guía número 3. ¿Qué es lo que vamos a aprender allí? A diferenciar los tipos de carbono que existen, a diferenciar algunos compuestos orgánicos que están divididos en alifáticos y cíclicos, y vamos a identificar algunas fórmulas químicas. ¿Cuánto tiempo nos demoramos desarrollando esta actividad? 4 horas. Quiere decir que son 2 semanas. ¿Cuál es la fecha límite de entrega? El 12 de abril. Ya se encuentra allí en Teams para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo primero que vamos a ver son las clases de carbono. ¿Listo? Yo les voy a explicar en qué consisten este tipo de carbono, estas clases de carbono. Le dejo de compartir un momento y abro la pizarra. ¿Listo? Entonces estamos viendo la pantalla, estamos viendo la pizarra. Sí, señora. Listo, entonces vamos a ver los tipos de carbono. Lo vamos a tener en cuenta porque ahorita vamos a hacer alguna actividad y ustedes van a mostrarla. Entonces resulta que existen 4 tipos de carbono. Como todos nosotros sabemos en la guía anterior, vamos a colocar acá negrito. El carbono, ¿cuántos enlaces forma? ¿Quién me dice cuántos enlaces forma el carbono? ¿Se acuerda que ya vimos la configuración electrónica del carbono y decíamos que el carbono, ¿cuántos enlaces formaba? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuatro enlaces. Entonces resulta que gracias a esos 4 enlaces existen diferentes tipos de carbono. Entonces vamos a empezar con el primer carbono. Se llama carbono primario. ¿Listo? El primer carbono es el carbono primario. ¿Cómo sabemos que en una cadena hay un carbono primario? El carbono primario es aquel que solo se encuentra enlazado a un carbono. O sea, él puede tener acá otro tipo de enlaces. Puede tener hidrógeno o puede tener un elemento metálico o no metálico. Pero para poderlo yo identificar si es un carbono primario, es que este enlace que aparece aquí, ¿cierto? Solo sea con un carbono. Este sería un carbono primario. En cambio, este también sería un carbono primario porque acá está enlazado también solo con un carbono. ¿Hasta ahí vamos entendiendo qué es un carbono primario?
Sí, señora. Listo. Carbono secundario. ¿Qué es un carbono secundario? Un carbono secundario es aquel que está unido, entonces ahora, a dos carbonos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cadena. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, en cambio acá hay otro carbono. Entonces resulta y acontece que acá está enlazado con un carbono, con otro carbono, acá enlazado con otros elementos. Entonces ustedes me pueden identificar cuál es el carbono secundario en esta cadena. ¿Qué carbono sería este? ¿Qué tipo de carbono sería este? ¿A cuántos carbonos está enlazado este que estoy señalando acá? Mm, ¿A cuántos carbonos está enlazado este? a 4, ¿no, profe? No, ¿cuántos carbonos ves acá alrededor de este? Ah, mm, ¿Acá hay carbono? Donde estoy señalando, ¿acá hay carbono? No hay carbono. ¿Acá hay carbono? No hay sí, carbono. ¿Acá hay señora. carbono? No hay No carbono. hay, ¿Acá no hay hay. carbono? Ah, Sí. no. Entonces, ¿a cuántos carbonos está enlazado? ¿A Ah, cuántos carbonos está enlazado? ¿Cuántos carbonos a están 1, enlazados? ¿no? Exactamente, a un carbono. Entonces, este sería carbono primario. ¿Este Ah, carbono a cuántos carbonos están enlazados? Este que hay de acá, ¿a cuántos carbonos están enlazados? mm, ese no tiene, ¿no, profe? No, no hay. ¿No tiene carbono? Acá hay carbono, No. es que vamos a mirar el enlace. Este enlace también es para él, este enlace también es para él. Entonces, cada carbono debe tener 4 enlaces. De esos 4 enlaces que este carbono tiene, pues vamos a mirar la corriente de estos 4 enlaces que este carbono tiene, cuántos enlaces está unido a los carbonos y cuántos enlaces está unido aparte, que no tenga tipo de enlaces. Mm, mm, Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? ¿Acá hay carbono? yo no, ¿Acá arriba hay carbono? no, señora. Yo le pongo una X. ¿A este lado hay carbono? Mm, sí, Mírelo señora. acá. Sí, a este lado sí hay carbono. ¿A Alguno. este lado hay carbono? No, señora. Entonces no. ¿A este lado hay carbono? Sí, señora. Entonces, ¿a cuántos carbonos están enlazados? A 2, entonces era carbono secundario. Entonces es un carbono secundario y le pongo el 2. ¿Y este carbono? A 1 solo. Exactamente, y vamos entendiendo. Este carbono a uno solo quiere decir que este carbono sería un carbono ¿qué? Primario. Primario. Le estoy poniendo el 1. Entonces, este 1 quiere decir que este carbono es primario, este 2 quiere decir que este carbono es secundario porque está unido a 2, y este es carbono primario porque solo está unido a 2, a 1, perdón. Ahora vamos a ver el otro tipo de carbono, que es el carbono terciario. Este es el carbono terciario. Entonces, vamos a colocarlo. Vamos a hacer este carbono, por acá otro carbono, por acá otro carbono, por acá otro carbono, y por acá otro carbono. Vamos a hacer el ejemplo de una cadena. Recordemos que este rojito me identifica los enlaces del carbono. Cuando el carbono está librecito, entonces quiere decir que no tiene enlace con carbono, sino con oxígeno. ¿Listo? Entonces ahora vamos a identificar en esta cadena cuáles son los carbonos primarios, secundarios y terciarios, porque hasta ahí vamos. Entonces empecemos. Este carbono, ¿qué tipo de carbono sería?
Este que estoy señalando. No primario, no, profe. Uno primario porque está enlazado por este lado a un carbono, por este no y por este no. Quiere decir que es primario. ¿Y este tipo de carbono qué carbono sería? Terciario. Está enlazado a 1, a 2 y a 3. Excelente. Este es el carbono terciario, el que está enlazado a 3 carbonos. ¿Y este qué tipo de carbono sería? Primario. Primario. Muy bien, porque está enlazado a un carbono. ¿Y este qué tipo de carbono sería? Secundario. Muy bien, secundario, porque está enlazado a 1 y a 2. A los otros lados no. ¿Y este qué tipo de carbono sería? Primario. Muy bien. ¿Listo? Entonces, acá ya en esta cadena aprendimos a identificar los tipos de carbonos. Ya primario, secundario y terciario. Ahora nos vamos con el último tipo de carbono, que es el carbono cuaternario. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo dice, debe estar unido a 4 tipos de carbonos. Entonces vamos a hacer una cadenita por aquí. Entonces vamos a identificar de color rojo los enlaces. Ya os voy a preguntar y ustedes me van a decir qué tipo de carbono es. Recordemos que el carbono siempre debe tener 4 enlaces. Yo los debo siempre contar. Los otros enlaces se llenan con hidrógeno. En este caso, pues no lo llené con el del hidrógeno por el tiempo. ¿Listo? Entonces acá vamos a empezar a identificar. Este de aquí, ¿qué tipo de carbono es? Terciario. Este, contemos. Está Ah, no, unido a primario. un primario. Y este, Secundario. secundario. Y este, Cuaternario. cuaternario. Muy bien, vamos a ver el 4. Y este, Primario. muy bien. Y este, Primario. muy bien. Valentina no está participando. Y este, Secundario. muy bien. Y este, Terciario. 1, 2 y 3. Muy bien. Y este, Primario. muy bien. Y este, Primario. muy bien. Entonces yo puedo llenar acá una tablita y decir cuántos carbonos primarios hay. Entonces contémoslos. ¿Cuántos carbonos primarios hay en esa cadena? Vamos a contarlos. Los unos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 carbonos primarios. ¿Cuántos carbonos secundarios hay? 2. Varios. Entonces, ¿cuántos carbonos secundarios? Me dicen que 2. Ok, 2, 2. Muy bien. Ahora, terciarios. 1. Terciarios me indican que hay solo uno. Muy bien. Y cuaternarios. 1. Y cuaternarios. Cuaternarios hay solo uno. Muy bien. ¿Listo? Entonces mi pregunta es, ¿hasta ahí entendimos cómo podemos clasificar los tipos de carbonos que existen? Sí, señora. ¿Cómo la vieron? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Listo, acá en la teoría dice exactamente lo mismo. Carbono primario es aquel que está unido a otro átomo de carbono. Y entonces estaba seleccionando. Uy, Dios mío, por aquí está lloviendo durísimo, por allá no. No, señora, está nublado, pero todavía no ha llovido. Y por acá ya hay truenos y todo. Entonces acá me está señalando que hay el carbono primario es este y este. ¿Sí ven? El secundario me está señalando que es el del medio. El terciario me está señalando que es este que está unido a 1, 2 y 3. Y el cuaternario me señala con la flecha que es este que está unido a 1, 2, 3 y 4. Pero a veces pues necesitamos la explicación del docente. ¿Listo?
¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos la clasificación de los compuestos aromáticos, que eso también viene parte de la guía. Los compuestos aromáticos se clasifican en alifáticos, que son de cadena abierta. ¿Qué es una cadena abierta? Las que acabamos de hacer acá, ¿sí ve? Esto es una cadena abierta. O sea que tiene un inicio y un final de forma lineal, parece como una cadenita de perlas. A eso se refiere con cadena abierta. Entonces, los que acabamos de hacer el ejemplo de ahorita, así como los que vemos acá abajo, que son cadenas abiertas, esos son compuestos alifáticos. ¿Listo? Los alifáticos se dividen en dos, en saturados e insaturados. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos que era un compuesto saturado y que era un compuesto insaturado? ¿Lo recuerdan? ¿Tienen ahí los apuntes? ¿Qué es un compuesto saturado? Aunque acá en la guía lo dice, ¿no? Acá dice, presenta enlaces sencillos. Quiere decir, acá vemos los enlaces que están sencillitos, los que hicimos en el ejemplo, también eran enlaces sencillos. Quiere decir que esos elementos son compuestos saturados. Y los insaturados son los que presentan 2 o 3 enlaces. Mira, acá hay uno de 2 enlaces y acá hay 2 enlaces. Quiere decir que estos son compuestos insaturados. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señora. Listo, entonces acá dice que esos compuestos alifáticos pueden ser lineales o ramificados. Estos son lineales, acá no hay ramificaciones. En los ejercicios que acabamos de hacer acá, sí hay ramificaciones. Miremos este carbono 3. Este carbono 3 acá tiene un carbono número 1, acá hay una ramificación. Cuando la cadenita se parece a un collar de perlas, entonces tiene la bolita, el collar de perlas así solito, hablamos de una cadena lineal, pero ya cuando el collar de perlas, ¿cierto? Tiene como unos dijecitos, entonces digamos que de aquí salió otro dijecito, y de aquí otro dijecito, y sigue el collar. Entonces a estos dijecitos se le llaman ramificaciones. ¿Listo? Lo voy a anotar por acá. Esas ramificaciones van a tener otros nombres, diferentes a cómo se nombra la cadena, pero eso lo vamos a ver en otra guía más adelante. Entonces acá vemos, en estos ejemplos solo vemos cadenas lineales, en estas dos. Esta de acá ya es un ciclo. Entonces los compuestos orgánicos se dividen en alifáticos, que son cadenas abiertas, que pueden tener un enlace o 2 enlaces y pueden tener ramificaciones. Y se clasifican en compuestos cíclicos, que quiere decir de cadena cerrada. Pueden ser carboxílicos o pueden ser heterocíclicos. ¿Listo? ¿Cuáles son los heterocíclicos? Que están formados solo por átomos diferentes al carbono. O sea, no solo tienen átomos de carbono, sino otros. Y están los carboxílicos, que están formados solos por átomos de carbono, como lo vemos acá. Esta cadena es cerrada y se está formado solo por átomos de carbono. Quiere decir que es un carboxílico. ¿Listo? ¿Qué forma los carboxílicos? Los compuestos aromáticos, como vemos eso. Todos los compuestos que tienen aromas, como los aceites esenciales, los aceites que se utilizan para las lociones, ellos están conformados por compuestos aromáticos, compuestos cíclicos. ¿Listo? Acá dice que sus cadenas pueden ser monocíclicas, bicíclicas o policíclicas. ¿Qué quiere decir? Que puede tener muchos enlaces. Acá en este caso tenemos 1, 2, tenemos 3 pachas de enlaces dobles. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos indica qué tipo de cadena puede ser. Esto lo debemos tener en cuenta, esto lo debemos repasar porque más adelante nos van a hacer preguntas sobre eso. Acá nos hablan del radical o la ramificación. ¿Listo? Recordemos que cuando acá dice que la letra R representa la cadena y la ramificación o el radical, pues va a ser el grupo funcional. Acá ya estamos entrando a grupos funcionales. Hay algunos sencillos que nos explican en esta tabla. Debemos tenerlo en cuenta. Yo ahorita ya les coloco un ejemplo. Acá por lo menos me dice que la parafina tiene grupo H. Esta es su fórmula general. Esta R que me indica una cadena.
Una cadena puede ser de un carbono, de 2 carbonos o de muchos carbonos. Acá tenemos el alquino, el alcohol, el ácido carboxílico. Acá tenemos el grupo funcional y acá esta R me indica que el grupo funcional siempre va en la esquina y la cadena va a lo largo. Entonces vamos a hacer más o menos un ejemplo. ¿Listo? Entonces acá en el tablero voy a hacer más o menos un ejemplo. Entonces digamos, acá hay 1, 2, digamos que hay 3. Y acá en este 3 vamos a colocar esto. ¿Listo? Este de aquí, que yo estoy identificando, este es el grupo funcional. Entonces yo debo ir a la tablita siempre hasta que yo me los aprenda y yo voy a buscar. Acá dice OH, acá no está el aldehído. Entonces vamos a hacer con el que aparece ahí porque más adelante yo les mandaré, les enviaré los otros grupos funcionales. Entonces vamos a hacer con el ácido. Este es un aldehído, pero no aparece llena en lo que les acabo de enviar, entonces los confundo por el momento. Después les envío otro. Entonces este grupo funcional dice doble enlace oxígeno, un enlace OH. Entonces estamos mirando la guía y yo voy a decir qué grupo que funciona es un ácido. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar cómo se identifica. Esto de aquí es lo que se identifica ya como la R y este es el grupo funcional, que es lo que me va a dar el nombre del elemento. ¿Cómo se completan la cadena? Recordemos que el carbono debe tener 4 enlaces. Acá, este carbono, ¿cuántos enlaces está teniendo en este momento? ¿Cuántos enlaces tiene ese carbono en este momento? Este de acá, mire un enlace, solo tiene un enlace, quiere decir que le hacen falta 3. Entonces yo lo voy a completar con hidrógeno, H3. ¿Listo? ¿Sí van entendiendo? Sí, señora. Este carbono, ¿cuántos enlaces tiene en este momento ya llenos? 2, le hace falta 2. Entonces le hacen falta 2, entonces yo coloco H2. Y este carbono tiene 1, 2 y 3 y 4, él tiene los enlaces completos, por eso se llama el grupo funcional. Esto es un ácido carboxílico. Más adelante vamos a mirar cómo se llama. Por ahora no me interesa que usted sepa cómo se llama, sino que usted aprenda a identificar la cadena, que se llama R, y el grupo funcional, que lo encontramos en la tablita de la guía. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo. Este de acá es una acetona. Entonces yo voy a hacer el ejemplo de una acetona. La acetona, voy a colocar acá, listo. La acetona, la fórmula de ella es cadena por este lado, más el grupo funcional de ella, que es la C, doble enlace O, y por este lado tiene otro grupo funcional. Esta es la fórmula de la acetona y la podemos ver nosotros aquí, ¿sí ven? RR, ¿qué quiere decir? Que yo esa RR la puedo combinar con una cadena. La cadena puede ser de un carbono, de 2 carbonos o de 3. Entonces vamos a mirar esta R, vamos a colocar una cadena de un carbono. Colocamos el grupo funcional de la acetona y a este lado yo voy a... Entonces 1 y 2. Recordemos que el grupo funcional, ya en este caso, como es un grupo funcional, no se va a tocar. ¿Listo? Este grupo funcional queda ahí quietico. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la cadena, porque la cadena debemos completarlas con los hidrógenos. A este carbono, ¿cuántos hidrógenos le harían falta para completar sus 4 enlaces? 3, ¿no? 3, entonces coloco H3. Uy, Dios mío. Este carbono tiene... Sí, está tronando duro. Este carbono tiene 1, 2, 3 y 4. Ya está completo y por eso el grupo funcional. Este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 2. ¿Le harían falta? 2. Muy bien. ¿Y este carbono cuántos enlaces tiene? 1. Le harían falta 3. Entonces H, vamos a ver si me anoto por acá, H3.
3. Ay, Dios mío, pasitico que no alcanzo. H3, listo, acá ya me queda la cadena. Este es el grupo funcional de la acetona. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar cuando veamos las cadenas. Porque las cadenas que son lineales y no tienen estos grupos funcionales, pues simplemente son alcanos. ¿Listo? Eso es lo que me están explicando acá en esta parte de la guía. Que aprendamos a identificar el grupo funcional y el radical que va a ser, la R, perdón, que va a ser la cadena, dependiendo de los carbonos que yo quiera colocar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de la guía? Son estas preguntitas, son 15 preguntitas. Las preguntas se encuentran dentro de la guía, por lo menos acá dice, ¿cómo pueden ser las clases de átomos de carbono según sus enlaces? Ustedes ya pueden responder esa pregunta. ¿Cómo pueden ser las clases de sus enlaces? ¿Cómo se llaman? Primario, secundario. Terciario y cuaternario. Muy bien, ahí ya respondemos esa pregunta. ¿Cómo pueden ser las clases de carbono? Los carbonos se clasifican en carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Dice, cuando un carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, de un ejemplo. Entonces acá tiene que dar un ejemplo de cada uno. Pueden utilizar los ejemplos que realizamos en el video. Ustedes pueden dar un ejemplo de cada uno de los tipos de carbono. Ya lo saben hacer. ¿Cuáles pueden ser los dos grandes compuestos orgánicos? ¿Cómo están divididos los compuestos orgánicos en los dos grandes grupos? ¿Cómo se llaman? Alifáticos y cíclicos. Esos son los dos grandes grupos de los compuestos orgánicos. ¿Sí ven? La respuesta es sumamente corta, no son respuestas largas y están de acuerdo a lo que yo les acabé de explicar ahora, ¿listo? Entonces acá vamos a ver este cuadrito. Ah, mire, ¿qué es un grupo funcional? Ya lo estamos viendo acá, ¿listo? Acá nos dice qué es un grupo funcional. Luego acá nos dice, escribe cuáles son los grupos funcionales de los siguientes compuestos. Simplemente debemos ir a alcanos. Entonces vamos a mirar. Acá los alcanos serían como, acá el alcano no está, pero nosotros ya lo vimos. El alcano es C, rayita C, ¿cierto? Un alcano es este. Este que estoy señalando acá, eso es un alcano que tienen enlaces ¿qué? Sencillos. Eso es un alcano. Lo vemos acá. ¿Qué es un alqueno? Un ejemplo que tenga un elemento que tenga doble enlace, así como este. Este es un alqueno. Estos son compuestos que tienen enlaces sencillos, compuestos que tienen enlaces dobles. Ustedes hacen la representación acá. Alquinos, alcoholes, acá vemos la representación en el grupo funcional. El alcohol es el OH, quiere decir que tiene la cadena y al final o en cualquier carbono se le debe colocar un ¿qué? Un OH. Y el alquino, este es un ejemplo, debe tener 3 enlaces. ¿Sí van entendiendo hasta ahí más o menos lo que deben completar en este cuadro? Sí, señora. Listo. Entonces acá nos habla de dónde resulta el radical. Entonces resulta, estamos hablando de los radicales o de los dijecitos que yo les hablaba a ustedes, de esos dijecitos en las cadenas que se colocan en la cadena lineal, como cuando yo les estaba explicando. Esos dijecitos o esos radicales reciben un nombre diferente al de la cadena. Entonces, acá nosotros tenemos el ejemplo. Dice, escribe en el cuaderno los siguientes radicales y de dónde provienen. El metano. El metano es un compuesto orgánico que proviene, se coloca el nombre de la siguiente forma. Lo que pasa es que acá en esta guía no lo tenemos, pero se los voy a explicar aquí. El cuadrito. Resulta que los elementos orgánicos se nombran de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen. Entonces, número de carbono. ¿Listo? Y acá el nombre. ¿Cómo voy a colocar el nombre? El nombre se coloca muy parecido como cuando nosotros trabajamos los polígonos en matemáticas. Entonces, cuando tiene un carbono, el único diferente es este. Coloco met.
met. Y al final yo voy a colocar la terminación ano, eno, ino, de acuerdo si tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, Dios mío. Y coloco la terminación il si este compuesto se convierte en un radical. ¿Listo? ¿Cómo se convierte en un radical? Cuando tiene un carbono, voy a explicarlo por acá, supuestamente él debe tener 4 enlaces, ¿cierto? CH4. Este CH4 yo lo llamo metano. ¿Listo? Metano, normalito. ¿Por qué? Porque tiene 4 enlaces sencillos a su alrededor, entonces tiene terminación ano, se llama metano. Pero resulta que cuando este, uy Dios mío, ya me asusté, pronto se va la energía. Cuando este pierde un hidrógeno, ¿cierto? Pero no es porque se aumente un enlace, sino simplemente lo perdió. Entonces él queda así, librecito, CH3, con un enlace por acá diciendo, quiero unirme con alguien. Entonces, cuando nosotros encontramos de esta forma, él ya es un radical. Quiere decir que yo le debo colocar la terminación il. Entonces sería me, ¿cómo quedaría? Metil. Por esa razón lo vemos aquí en la guía. Mírelo acá. ¿Sí ven? CH4, que es la fórmula condensada, tiene todos los enlaces. Al perder un hidrógeno quedaría como radical, mirando con qué cadena se une, pero al ser radical, entonces tiene el nombre de metil. Lo mismo sucede con el que tiene 2 elementos. Cuando tenemos 2 carbonos, entonces él tiene un nombre que es et, ¿cierto? De 2. Y yo le puedo combinar etano, eteno, etino o etil. Entonces acá estamos viendo en la guía que tiene 2 carbonos y tiene sus oxígenos, sus hidrógenos acá llenos. Y si, ¿cómo se convertiría en radical? Entonces sería CH2, perdería ¿cuántos hidrógenos? 1. Entonces acá siempre debo hacer que pierda un hidrógeno, dejo los mismos carbonos y pierde un hidrógeno y le coloco terminación il. Acá más o menos les están explicando, les están dando los nombres. Miren. Metano se le quita un hidrógeno y forma radical llamado metil. ¿Sí ve? Quedó radical. El etano se le quita un hidrógeno y forma el radical llamado etil. El propano, que tiene 3 carbonos, se le quita un hidrógeno y forma el radical llamado propil. Y acá sigue butano. Butano se le quita un carbono y forma el radical llamado butil. Y el pentano se le quita un hidrógeno y forma el radical llamado, ¿cómo llamaría? ¿Putil? ¿Cómo? Pentil. Muy bien. ¿Listo? Si entendieron acá llenar esta tablita. Está fácil. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Quién dijo no? Sí, señora. Sí, bueno, listo. Ahora, ¿qué van a hacer? La evaluación. La evaluación es sencilla de lo que vimos. ¿Qué vimos acá? Los tipos de carbonos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, si ve toda esta cadena, la cadena está un poquito larguita. Entonces, esta cadena ustedes que deben colocar lo que nosotros hicimos, de completar acá el numerito. Debajo de cada carbono ustedes le colocan el numerito de 1 a 4 de acuerdo a si es un carbono primario, uno secundario, uno terciario, uno cuaternario. Y luego aquí van a colocar cuántos primarios, cuántos secundarios, cuántos terciarios y cuántos cuaternarios resultaron de esta cadena. ¿Listo? Entonces, yo más o menos les voy a colocar aquí. Vamos a hacer por lo menos hasta la mitad. Este carbono, ¿qué tipo de carbono sería? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? Este que vemos acá. Primario. Yo le pongo el 1. Este. Cuaternario. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Este. Primario. Muy bien. Este. Primario. Muy bien.
Este. Cuaternario. 1, 2 y 3. Y el otro, el de abajo, profe, ¿no? Terciario. Y este, cada carbono se va a identificar. Este está unido a 1, a 2, quiere decir que este es 2, secundario. Y este es primario. ¿Listo? ¿Hasta ahí van entendiendo? Después de que ustedes llenen, entonces ustedes van a decir, digamos, de esta sección que ya llenamos, hay 1, 2, 3 y 4 carbonos primarios. Entonces ustedes lo van a llenar acá en el cuadrito. Secundario, hay un carbono secundario. Lo que pasa es que no me alcanza ahí. Y terciario, hay un carbono terciario. Y cuaternario, hay un carbono cuaternario. ¿Listo? Así van a hacer con este ejercicio y con el segundo ejercicio. ¿Listo? Que es lo más importante de la evaluación. Ya después de estos radicales y de las cadenas, pues no los voy a evaluar porque esto lo vamos a profundizar en las otras guías, ¿listo? Por si de pronto les quedó alguna duda. Entonces, lo único que me interesa principal acá es que ustedes comprendan los tipos de carbonos y cómo se clasifican y cómo se clasifican los compuestos orgánicos en alifáticos y en cíclicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les pareció la guía? ¿Está muy difícil? No, señora. Listo, lo único que ustedes tienen que hacer es responder. Ni siquiera deben copiar la pregunta, pero si quieren copiar la pregunta no hay problema. Pero solo copien la respuesta, el cuadrito, y esto pues sí lo tienen que copiar, la cadena en el cuaderno. Que colocamos el número y la respuesta. Exactamente. Si colocan taller, ya saben que es la guía número 3, colocan el nombre de la guía, clasificación de compuestos orgánicos, y solución. Entonces, solo la respuesta. ¿Cómo se clasifican? Entonces, 1, carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Segundo punto, de un ejemplo de cada uno. Dan un ejemplo de cada uno. ¿Listo? Sí, señora. ¿Sí me entendieron? Sí, señora. Listo, entonces si ustedes tienen tiempo en este momento de sentarse a desarrollarla, está supremamente sencilla, siéntense y de una vez desarrollenla. Y si no, ya saben que tienen plazo hasta ¿cuándo? Ya les había dicho. El 12 de abril. Muy bien, sí, porque ustedes tienen vacaciones de Semana Santa y no se les voy a tocar porque es muy respetable que ustedes necesiten descansar. ¿Listo? Entonces, por eso alargué una semana más el taller, para que la semana de Semana Santa ustedes descansen y no se pongan a hacer actividades. Si están al día, entonces, perfecto. ¿Alguna duda? No, señora. Listo, entonces nos ponemos a trabajar. Cualquier inquietud, entonces me preguntan y yo les voy ayudando. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces bendiciones. Nos hablamos. Chao. Gracias, profe, sí, señora, Chao, igualmente. profe. Bueno, chao, bendiciones.